iglesia, ayuda a los tuyos, ayuda a todo el mundo, Padre, que también necesita de ti. Padre, tú haces llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Tú das también el alimento, Señor. Por eso en ti confiamos, en ti esperamos, y te pongo, Señor, en primer lugar, para que podamos exaltar al Rey de la Gloria y también a Jesucristo, a quien tú has enviado. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, el mensaje del día de hoy es interesante. Quizás hoy vamos a hablar de algo complicado en un contexto, pero a la vez sencillo. Es complicado en el contexto porque quiero comenzar con esa ilustración y primero te doy el mensaje. El título se llama El último de la lista. El último de la lista. Vamos a pensar que tú tienes tu fiesta de cumpleaños, no sé la que estés celebrando, juntaste tus buenos pesos, tu dinero, y tu fiesta puede ser grande, no sé, carnes asadas, pasteles, más aquí como estamos en México, traemos mariachi, lo ponemos muy grande la fiesta, invitas a los tuyos, invitas a las gentes cercanas a ti, amigos, familiares, hermanos, bueno, una fiesta que queremos hacer muy grande. Y tú, pues todos hacemos una lista, ¿no? Para poder ver a cuántos invitados tienes la capacidad de invitar. Digo, bueno, puedo invitar a 20, a 30, o bueno, es una fiesta más grande, 50, 100. Entonces, en tu lista, por lo regular, siempre empiezan los primeros, ¿no? Yo creo que tus papás, tus hermanos, tus familiares, suegros, hablando de niños, pues los niños más, los amigos más cercanos. Y se va haciendo la lista, hasta que llegas a un punto en el cual aparecen unos últimos en la lista, como que, híjole, si no los invito se van a ofender. Bueno, y es que se van a enterar, bueno, ¿y qué pasaría si no los invito? Algunos no tienen problema con esto, pero en su mayoría de los seres humanos creo que sí batallamos con esto. Y no sabes, y cuanto más si esos últimos de la lista terminan teniendo una reputación medio dudosa. No sé, quizás tienen fama de que son pleiteros, que les gusta lo ajeno, que a lo mejor te disgustaste con ellos. Ay, como que mejor dices, ¿los invito o no los invito? Pues el mensaje, como te digo, es el último de la lista. A todos nos ha pasado que de repente no queremos invitar a ciertas personas a que estén cerca de nosotros, cerca de nuestros entornos, cerca de nuestros trabajos, cerca de mi familia, y hacemos a un lado a mucha gente. En el caso que te voy a leer, está en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, primeramente déjame decirte quién fue Mateo. Mateo fue un hombre que fue uno de los apóstoles del Señor Jesucristo. Fue un hombre recaudador de impuestos. Y quisiera que pudiéramos darle lectura a esto y van a ver a qué me refiero con respecto al título. Mira, está en Mateo capítulo 9, versículo 9 en adelante. Dice así: pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bueno, esa es una historia que cuando la lees es muy, como te digo, fácil la lectura, muy sencilla, hasta nos podemos imaginar si era de mediodía, si era de noche, una comida en la cual se sentó nuestro Señor Jesús con gente que no tenía buena reputación, gente que tenía reputación bastante dudosa, gente que creo que no invitarías tú a tu casa, gente quizás que son ladrones, que son hasta asesinos, no los invitarías a tu casa, estoy seguro. Y cuanto más si menos los conoces. Pues nuestro Señor Jesús hizo algo así. Pudo romper una línea que seguían en ese tiempo los que enseñaban la doctrina de Dios. Ellos empezaron a sentarse en lugares en los cuales la gente que no peca, la gente que busca, la gente que no tiene mal en su corazón, es la gente que sí puede acercarse a Dios. Pues el Señor Jesús les mostró todo lo contrario.
Esos últimos de la lista, el Señor era prioridad. Ir y llegar y predicarles. Y lo vamos a desmenuzar si tú me lo permites. Primeramente quiero decirte que cuando dice en el versículo 9, pasando Jesús de allí. ¿Dónde es allí? Pues es un lugar, una área geográfica ya en Jerusalén, en Israel, que se llama Capernaum. Tú podrás checar que muchas veces en su ministerio de nuestro Señor Jesucristo pasaba mucho por esta tierra, Capernaum. Y dice, vio a un hombre llamado Mateo. Lo puedes leer, esta misma historia aparece en el Evangelio de Marcos y aparece en el Evangelio de Lucas, tanto en el capítulo 2 de Marcos y en el capítulo 5 de Lucas, donde nos explican que a Mateo también se le conocía como Leví. Entonces, él es Leví, el que estaba sentado a la mesa de los tributos públicos. ¿Qué eran esta mesa de tributos públicos? Bueno, era un lugar en el cual pues se cobraban los impuestos. Era un lugar donde los traslados de mercancía por el Imperio Romano, que en ese tiempo estaba gobernando a Israel, se cobraba un impuesto. Entonces estas personas eran las dedicadas de recaudar el impuesto y estaban sentadas hablando de los publicanos sentados en estas mesas de recaudación de impuestos. Bueno, aquí exalto algo. El escritor del Evangelio de Mateo fue el mismo Mateo. Y Mateo se está escribiendo aquí y se está describiendo tal como es. No está tratando de ocultar que era un hombre bueno, que era un hombre que caminaba en su vida perfecta con Dios. No, él reconoce, él era un publicano y ahí se apunta, estaba ahí y después de esto hasta se fueron a comer a su casa. Él no esconde su pasado, él no trata de justificarse, simple y sencillamente lo dice. Bueno, estos publicanos tenían una reputación muy mala con los israelitas. ¿Pero por qué? Primeramente porque si escogían, el Imperio Romano escogía a uno del pueblo de Israel, un judío, para cobrar estos tributos, dentro de la ley no los podían ver como alguien digno, lo veían como alguien contaminado, porque ellos estaban tratando con muchos gentiles, y no solamente con los gentiles, sino con el imperio, traicioneros a la nación, con el imperio que había conquistado a los suyos, los veían como traicioneros. Es más, hasta utilizaban una frase en ese tiempo, y lo puedes leer en Mateo, por ejemplo, 18, 17, donde dice, que si no te oyen, tómalo por gentil o por publicano. Y lo dice el mismo Señor Jesús. Significa que entonces esa era una frase que en este tiempo era muy usual. Un publicano no era alguien nada bien visto. Y es que estos, en su caso, en su mayoría, abusaban del puesto que tenían. Hoy tenemos medios para poder comunicarnos entre aduanas, saber, por ejemplo, si el impuesto para llevarte una caja de naranjas es el mismo aquí, será el mismo en Chiapas, el mismo, no sé, en el norte. Podían ellos manejar de cierta manera estos precios y podían llegar a cobrar más impuestos. Y parte de esto pues se le daba al gobierno y parte de eso se le quedaba a ellos. Entonces pues se les tomaba por ladrones. Es más, se les llegaba a tomar no solamente como ladrones, sino también como mentirosos y también como asesinos. Pero ¿cómo asesinos? ¿Por qué se le tomaba por asesino? ¿Tú te imaginas que de repente alguien se queja? No, pues es que me está cobrando más impuestos, y empieza a tener una discusión con pues simple y sencillamente el publicano iba con el Imperio Romano y le decían, ¿sabes qué tal persona está mal, no quiere pagar, está robando, está haciendo? Pues lo tomaban y pues ahí tomaban hasta la vida también del que quizás estaba haciendo pues mal pago de los impuestos. Entonces, mentirosos, ladrones, asesinos, y es más, también estaban expulsados, excomulgados de las sinagogas que en ese tiempo había. Entonces, al no estar con los judíos escuchando la Torá, la ley que en este tiempo se estaba dando, entonces, ¿con quién estaban sus relaciones de ellos? Pues con más publicanos, con más gentiles, y pues esto era una relación complicada con todos los judíos. Cuando tú te acercabas con él, no te acerques, velo, es un ladrón, es un mentiroso, es alguien inmundo, es alguien que no conviene estar cerca de él. Pues era un símbolo de lo más despreciable que podría haber en este tiempo. Pues mira, increíble cómo nuestro Señor Jesús pasa, y pasó adrede. Estoy seguro, porque nuestro Señor Jesús no hay nada que pudiera haber, se le hubiera pasado por alto. Pasa por esta mesa de los tribunos,
de tributos, y encuentra a Mateo y le dice esas palabras: sígueme. No le dijo mucha teología, no le mostró yo soy el Cristo, no le mostró milagros, señales, prodigios. Simple y sencillamente le dijo: sígueme. ¿Qué pasaría si hoy Jesús te dijera: sígueme? Y sabes que eres un pecador, sabes que estás mal, sabes que necesitas ayuda. ¿Qué harías? Hoy Jesús sí te lo está diciendo. Hoy Jesús sí te está diciendo: sígueme. Y de igual manera como Mateo, cuando le dijo sígueme, Jesús hoy te dice, y no te equivoques, también te lo está diciendo a ti. Pero tú, ¿cómo vas a responder? Porque puedes responder como Mateo, porque Mateo dice que se levantó y le siguió. ¿Te imaginas que cuántas personas que tú estabas cobrando el impuesto, de repente se las dejes de cobrar? Probablemente había más gente que le ayudaba, ¿no? Pero ¿te imaginas soltar todo con tal de seguir al Señor? ¿Tú harías eso? Si Jesús hoy se presentara a ti y te dijera sígueme, ¿tú podrías dejar todo lo que estás haciendo, tu trabajo, tu seguridad, tu economía? Porque él estaba seguro con su dinero, ¿no? Tenía de cierta manera entre los suyos pues un buen prestigio. No a cualquiera le dan el honor de cobrar impuestos. Él renunció a todo esto con tal de seguir a nuestro Señor Jesús. Y como recuerdo lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 1, del 27 al 29. Nuestro Señor llama de lo vil del mundo, de lo menospreciado del mundo, de lo necio del mundo, de lo débil del mundo. Dios lo llama y lo escoge para que pueda verse su gloria en la vida de todos ellos. Mateo fue uno de ellos. Tú, cuando lees el Evangelio de Mateo, quizás puedes ver a Mateo como alguien, pues que fue alguien muy bueno, un instrumento grandísimo en las manos de un Dios todopoderoso. Pues mira, era un hombre que había pecado, un hombre publicano, un hombre que tenía una reputación por los suelos, y sería de los últimos que invitarías a tu casa. Pues el Señor Jesús, al contrario de eso, y lo puedes leer en Lucas capítulo 5, va a comer a su casa. Comen en la casa de Leví. Dice el versículo 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa. ¿Quién estaba sentado ahí? Pues nuestro Señor Jesús. ¿En qué casa? En la casa de Mateo. Dice: he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ah, caray, eso significa que muchos publicanos y muchos pecadores hicieron que la casa de Mateo fuera una casa con una reunión muy especial, ¿verdad? No era una reunión de gente para bien, ¿verdad? Una reunión, dirían muchos, pues una gente, ay, cuidado, no te metas a esa cueva de ladrones porque saldrás, pero con mordido, saldrás raspado. Esta reunión era una reunión de pura gente famosa, pero fue gente famosa para mal, ¿verdad? Insisto, yo creo que si voy allá con mi chaparrito, con mi chaparrita, yo creo que los abrazaría con mucha fuerza. Y no te vayas, y no te muevas, y no les saludes, y no voltees, y no vayas para allá, no vayas para acá. Porque es nuestra naturaleza. Yo también haría lo mismo, hasta lo pongo con mi familia. Me preocuparía proteger a todos, a mi esposa si nos acompañara. Cuidaríamos, porque no es una fiesta, no es un lugar de mucha seguridad. ¿Qué clase de invitación? Pues Mateo algo ya tenía allí. Tú dices, bueno, pues es que su gente, esa casa de por sí de Mateo se llenaba de muchos pecadores, de por sí había publicanos. Puede ser que sí, pero había algo especial en esa casa. Llegó Jesucristo. Esa reunión era diferente. Y recuérdalo hasta el día de hoy. Estamos hablando de más de 2000 años. Estamos hablando de ese acontecimiento, de una comida que hubo en la casa de Mateo, en donde los publicanos y pecadores, ¿qué clase de pecadores? Mira, no lo sé. Puede ser mentirosos, ladrones, adúlteros, fornicarios, de toda clase, no lo sé. Solamente dice la Escritura que eran muchos pecadores. Esta fiesta hasta el día de hoy es mencionada. Y dice que se sentaron junto a la mesa con Jesús y sus discípulos. Mira, yo creo que cuando tú invitas a comer a alguien a tu casa, pues es alguien pues de confianza, ¿verdad? No creo que a cualquier persona que digas, bueno, que pase, tú ven y yo te invito a comer y pasemos un buen, no, ¿verdad? Yo me siento la verdad muy contento, me siento, en lo particular es algo que a mí me llena mucho de confianza, de alegría en mi corazón, cuando nos invitan a comer a la casa de alguien. Yo voy, vamos, mi esposa y yo siempre queremos a lo mejor llevar algo más, porque sabemos que no a cualquiera invitan.
Es un momento especial, un momento de comunión, un momento en el cual podemos compartir anécdotas, no sé, alegrías, tristezas, no lo sé. Pero da mucho gusto cuando te invitan a comer a una casa, insisto, en lo particular para mí es algo muy valioso, porque me muestran que tienen confianza de que, pues bueno, no voy a llegar y me voy a agarrar cosas que vea ahí mal puestas, ¿verdad? Y a mi hijo, bueno, que crezca mi niña, pero a mi hijo le digo eso, no toquemos nada, no agarremos nada, no rompas nada, y los que me han invitado saben que todo el tiempo estoy haciendo esto porque es algo de mucha dignidad. Pues ellos estaban así, estaban siendo invitados a una mesa diferente. ¿Pero por qué era diferente? Porque Jesús estaba allí. Por eso que hago un paréntesis. Si alguien que conoce de Dios te invita a un taquito, como decimos en México, te invita a su mesa, a su casa, siéntete dichoso, porque no solamente es Él o solamente es ella, es Cristo que también te está invitando a su casa. Y tenlo por seguro que te van a hablar el Evangelio. Tenlo por seguro que te van a dar buenas nuevas de salvación. Mientras estemos a la mesa te van a decir, yo creo en Cristo. Estoy seguro que te van a animar a la fe, a la misericordia, a caminar con Dios. Entonces, bueno, sigamos, porque el punto que quiero llegar está más adelante, más fuerte. Versículo 11. Cuando vieron esto los fariseos, aquí si lees la versión de la parte que lee Marcos 2:16, añade no solamente fariseos sino también escribas. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Bueno, aquí resalto algo. Dice que habla en plural, ¿verdad? No habla que el fariseo, los escribas. Habla que los fariseos, no habla en singular o en plural. En plural, ¿por qué? Porque en plural significa que estaban muchos. Iban muchos fariseos, o sea, que su fuerza de exhortación, su fuerza de decirle a alguien que estaba en pecado era en grupo. O sea, ni siquiera podían tener el valor de decirle, a ver, esto está mal según la palabra de Dios en tal y tal y tal lugar. No, ¿verdad? Entre grupos, entre ellos, entre todos. A ver, pues para que no nos digan, entre juntos vamos. No. Lo que yo quiero decirte es que ellos tenían un trasfondo en el cual habían dejado en su corazón lo más importante de la ley. Ellos empezaron a fijarse en lo exterior. Algo estaba pasando, que se olvidaron de la misericordia para el prójimo, que más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? ¿Cuál es el segundo grande mandamiento según las Escrituras? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no puedes amar a tu prójimo, no estás en la esencia del Evangelio. Y mira, resalto algo que podríamos deducir, más o menos podemos platicar de esto. Cuando le dicen los fariseos, y en este caso escribas también, a los discípulos, le hacen esa pregunta, que por qué el maestro come con publicanos y pecadores. Digo, ¿por qué no se lo dijeron de frente a Jesús? ¿Por qué no directamente? A ver, Jesús, ¿por qué? No, van con los discípulos. Puede haber muchas cosas, ¿no? Pero pensando en esto, analizándolo, dije, bueno, puede ser, vamos a pensar bien, ¿no? Vamos a pensar como que limpio en nuestra mente y decir, a lo mejor estos fariseos y estos escribas querían hacer reflexionar a los discípulos para que se dieran cuenta que ese no era el camino correcto. Puede ser, pero también puede ser que quisieran aventarle una trampa a ellos, ¿no? A ver qué dicen los discípulos, y si no cachamos a Jesús, pues mira, vamos a cachar a sus discípulos, en algo se tienen que equivocar. O también puede ser que como era la primera vez que veían un actuar así, pues no sabían cómo responder. O sea, no vieron ni a los sacerdotes, ni al sumo sacerdote, ni a los rabís, ni a otros fariseos que hacían esto que Jesús estaba haciendo: comer con pecadores, acercarse al pecador, pensar en aquel que estaba enfermo. Ellos no lo hicieron. Entonces quizás estaban sorprendidos y no sabían cómo reaccionar, y por eso al escucharle el Señor Jesús, y por supuesto que Él fue mucho más allá de solamente dar una respuesta, Él dio algo que los hizo también reflexionar que ellos estaban haciendo mal. Y esta fue la respuesta de Jesús en el versículo 12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
qué fuerte, porque eso significa que les estaba diciendo una verdad a los fariseos. Los fariseos pensaban que estaban sanos, es decir, que ellos religiosamente eran puros y estaban completos, y que los proscritos, los pecadores, los que estaban ahí sentados, pues no lo eran, ellos eran los sucios. La salvación no va a poder jamás llegar a alguien que se cree que está sano. Eso es una verdad bíblica, es una verdad que tú tienes que entender. El sano, por supuesto, tú te sientes bien, a ver, te digo, vete a hacer un chequeo médico, mañana, pasado, no, pues me siento bien, ¿para qué voy? Bueno, pues no sabemos qué hay por dentro, si o no, ahorita que vemos el avance de ciencia, aquel que le gusta el chicharrón como a uno que conozco, yo, el chicharrón es delicioso, para mí me gusta el carnudo, sabe rico, y más con una salsa, acaso una hermana, pues si la probaran. Pero bueno, regresemos. El punto es que si tú te analizas, puede ser que hasta tu sangre tenga triglicéridos y colesterol, o puede ser que estés mal hasta de que tengas hasta demasiado azúcar en la sangre. Puede ser que por fuera te veas chulo, bonito, musculoso, pero ¿cómo estás por dentro? Esto es lo que estaba ocurriendo. Los fariseos veían el exterior, ellos se veían que estaban bien, pero no estaban analizando el interior. Los sanos no tienen necesidad de un doctor, no van. Pero lo que está diciendo, y lo vamos a ver más adelante, como el Señor les dice, pues sí, he venido a llamar a pecadores. Yo no me voy a adelantar, pero mira, quiero que veamos el versículo 13, que es bien importante, y ahí vamos a ir a una cita. Dice, y pues, es la segunda como parte de su respuesta, ¿no? La primera parte les dice, bueno, yo no he venido, los enfermos, los sanos no tienen necesidad de doctor, ¿no? Pero mira la segunda parte, id pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Cómo? A ver, id y aprender. ¿No lo sabían? Desde niños les enseñaron la Torah. Es más, quiero mostrarte y quiero que me acompañes, por favor, ¿dónde está escrito esto? Esto ya estaba en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y necesariamente ellos ya tenían que saberlo. Vamos a Oseas capítulo 6, versículo 6. Por favor, acompáñame y vamos a darle lectura en Oseas. Oseas es un libro muy, muy importante, que le estoy seguro que se les había enseñado a los fariseos. Ellos ya lo sabían. El Señor solamente les citó lo que ya desde el principio estaba escrito, la esencia de lo que Dios quería que encontráramos en la Biblia. Dice Oseas capítulo 6, versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificio. Pero escucha lo que sigue. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué significa conocimiento de Dios? Tú puedes llenarte de la Biblia, tú puedes conocer toda la Biblia, pero si no practicas la Biblia, entonces te puedes caer en un hoyo muy profundo. Eso es a mi parecer, y lo escuché en una frase de alguien, estoy de acuerdo. Un cristiano frío no es aquel que salta, que no brinca, que no grita aleluya, que no dice amén. No, un cristiano frío es aquel que oyendo la palabra de Dios, no la practica en su vida. Estoy seguro que es eso. Lo escuchas, la exhortación, escuchas las palabras de ánimo, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, y simple y sencillamente no te toma interés. Eso es un cristiano frío, y sí lo creo. En este caso los fariseos se llenaron de conocimiento. Dirías, pero hermano, ellos desde niños les enseñaron la palabra, desde niños sabían lo que tenían que hacer, sí, pero no tenían conocimiento de Dios. ¿Cuáles son? Ahora sí, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y el segundo es semejante al primero, amar a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende la ley y los profetas. La esencia del evangelio era conocer a Dios, vivir en Él. La palabra de Dios nos llevaba a conocerlo en sus caminos, en su eternidad, en su gloria, en su majestad, y amar al prójimo. Esa es la esencia de la palabra de Dios. Cuando vamos a la Biblia encontramos el amor de Dios revelado una y otra y otra y otra vez sobre el pueblo de Israel. Se les olvida y entonces no, los santos, los que estamos limpios, los que sí somos correctos, los que sí hacemos.
Estos somos los que estamos bien con Dios. Cuidado. Y no estoy diciendo que está mal. Tengamos cuidado porque el caparazón puede ser, o el cascarón puede ser muy limpio. Pero ¿cómo estás por dentro? Conocimiento de Dios. Necesitas conocer a Dios. Necesitas conocer al Dios de la Biblia. Conocer sus virtudes. Que Él es omnipresente, omnipotente. Que Él es misericordioso, que Él es fuego consumidor, pero también tiene un amor eterno, que también Él es inmutable, que también Él es santo, que Él es perfecto, que la eternidad es Él. Conoce a Dios. Ellos habían dejado esto. Y mira, Oseas capítulo 4, versículo 6, es uno también muy citado, y igual lo sabían. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero ¿qué clase de conocimiento? Y puedes leer todo el contexto, el conocimiento de Dios, del Dios eterno. Dios no cambia. El mismo Dios que hoy encontramos en la persona de Jesucristo es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Él ama, Él es misericordioso, Él perdona, Él levanta al caído, Él da 1 y 2 oportunidades en su santísimo nombre, pero también juzga el pecado, también disciplina al que ama y azota a todo aquel que toma por hijo. Él es Dios, en Él tenemos que confiar. Entonces, hasta te puedo encargar de tarea que leas 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22, cuando se le dice al rey Saúl que si Dios se complace más en los holocaustos o en los sacrificios, o en que prestes atención y obedezcas a su palabra. Hay que prestar atención a lo que Él dice, hay que estar atentos a lo que el Señor manda. Y bueno, aquí termina la frase con una tercera parte de la respuesta del Señor Jesús en Mateo capítulo 9, donde estamos con lo hablando de la cena o comida con estos publicanos y con estos pecadores, cuando dice al final el Señor, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aquí te voy a decir algo que es una verdad. Tanto Romanos capítulo 3 como Gálatas capítulo 3 nos muestra en la Escritura que todos estamos bajo pecado. Todos. No hay nadie que pueda levantar la mano y decir, yo no soy pecador, yo no necesito perdón, yo estoy bien, yo camino bien. Podrás decirte tú en tu corazón, estoy bien, pero la verdad es que no. Todos necesitamos ser perdonados de nuestros pecados. Todos estamos bajo el pecado. Y la paga del pecado, Romanos 6:23, es la muerte. Entonces, cuando dijo el Señor Jesús que Él ha venido, no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿qué realmente estaba diciendo? Que Él está llamando a toda la humanidad, en todo tiempo, en varias etapas de la vida. Dios está llamando a los pecadores, ¿para qué? Para que se arrepientan. Los fariseos no podían verse. Los fariseos solamente podían ver sus buenas acciones y la situación que había por fuera, pero por dentro estaban mal. No se veían como pecadores. Un cristiano, alguien verdaderamente con frutos en su vida, es aquel que reconoce que es pecador. Dice 1 de Timoteo, que palabra fiel y justa de ser escuchada por todos, que Jesús murió por los pecadores, y dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Pablo, él era fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, que aventajaba a muchos de su tiempo, instruido a los pies de Gamaliel, un hombre tremendo también de ese tiempo, y él dice, yo soy el primer pecador, el primero, no tú, yo. Si tú te logras ver como pecador, Dios hará la obra y te está llamando a ti. Y a ti que te has apartado del Evangelio, y a ti cristiano, que te dices cristiano y que llevas tu vida en pecado, te está llamando a ti. ¿Pero a qué te llama? ¿A vivir religiosidad? ¿A vivir en un mundo de una burbuja donde todos somos perfectos? No, te está llamando al arrepentimiento. El arrepentimiento, lo hemos predicado en otras ocasiones, no es un hecho aislado. El arrepentimiento es un estilo de vida. Una persona genuinamente arrepentida camina como arrepentida, respira como arrepentida, abraza como arrepentida, alaba a Dios con arrepentimiento.
No podemos entregar un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios si no hay arrepentimiento. No lo va a aceptar. Va a decir: apártate de mí, hacedor de maldad. Pero si te canté, si te prediqué, si estuve en las reuniones, tienes que vivir en un corazón arrepentido. Sería largo poder ir allá, solamente te la cito. En Marcos 1:15 dijo el Señor: el tiempo se ha cumplido, por tanto, y el reino de los cielos se ha acercado, por tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio. En Lucas capítulo 3, el versículo 1 al 5, les dice: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y lo dice en 2 ocasiones. Cristo diciendo: arrepiéntanse. Ahora, ¿qué predicaban los apóstoles? Hechos capítulo 2, del 37 al 38, cuando predica Pedro a todos los judíos que estaban ahí escuchándolo, cuando se convirtieron como 5,000, dice: ¿qué haremos? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Arrepentirse. Dice Pablo en Hechos 17:30: Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón que designó con haberle levantado de entre los muertos. Los apóstoles predicaban el arrepentimiento. Dice la Escritura que Cristo predicaba el arrepentimiento. ¿Y crees que el Padre va a querer esto? Dice la Escritura, por supuesto, si oímos a Jesús, claro que es el Padre también. En 2 de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que Él es fiel, es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Será casualidad? ¿Será que Cristo, los apóstoles, el Padre, todo el tiempo, hasta el Espíritu Santo, te redarguye de qué? De pecado. ¿Para qué? Para que te arrepientas. Si tú no vives como alguien arrepentido, probablemente no eres de esos que estaban sentados a la mesa. Probablemente eres el que estaba parado, preguntándole a Jesús: ¿por qué come con pecadores? No eras un Mateo, eres un fariseo. Un religioso que cree que por servir en la iglesia, que cree que por el hecho de hacer mandas, que cree que por el hecho de cumplir ritos religiosos, ya está bien con Dios. No. Por eso, déjame leerte esto. Los fariseos tendían a prestar atención a lo de afuera, al ritual, a los aspectos ceremoniales de la ley de Dios, pero no se fijaban en lo moral, en las cosas eternas, en lo interno, en el corazón. Actuando de esta forma, ahora los fariseos fueron los que se hicieron huraños, legalistas, despreciables. Yo no quiero ser como un fariseo. Yo quiero ser como un discípulo del Señor. Y hay una parte aquí en mismo Mateo, en el capítulo 23, que es una verdad muy dura, pero con el favor de Dios yo no voy a suavizar lo que aquí dice. Si Dios lo dice así, yo lo voy a decir así. Versículo 25 del capítulo 23 dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia. ¿Por dónde? ¿Afuera o dentro? Adentro estaban podridos. Y dice el 27: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¡Wow! ¿Qué te dije así, el Señor Jesús, a ti? Eres un hipócrita, sepulcro blanqueado. Ay no, el de junto, ¿verdad? Ay no, mi esposa. Ay no, mi esposo. Ay no, el vecino. Tú puedes ser el sepulcro blanqueado, que te estás fijando en lo de afuera, y que todos te ven y que caminas en misericordia, en perdón, y que andas hasta ayunando y te pones tu cara tiznada para que vean cómo anda caminando. Y sí, traes tu Biblia bajo el brazo, pero por dentro, dice el Señor, estás podrido. Eso es arrepentimiento.
¿Tú crees que no estaba llamando a los fariseos al arrepentimiento? Claro que sí, pero ellos no se podían. En su escáner descompuesto, por supuesto, decía sano, decía limpio, decía perfecto. Y pasaban su escáner a los de la mesa: podridos, ladrones, asesinos, pecadores, no te acerques, alerta, alerta. Pero el escáner estaba mal. Los pecadores eran todos, a excepción de nuestro Señor Jesús, que les venía a predicar la libertad. Versículo 28. Así también vosotros, por fuera la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Qué crees? A manera de conclusión, solamente te puedo decir: ¿qué crees que ganó Mateo? ¿Qué fue lo que perdió Mateo? Mateo perdió, como dijimos hace rato, quizás su estabilidad económica. Quizás perdió ese puesto que no cualquiera se lo daría. ¿Pero qué ganó? Eternidad. ¿Qué ganó? Vida en Cristo Jesús. ¿Sabes qué ganó? El ser nombrado uno de los 12 apóstoles del Señor. ¿Sabes qué? Cuando tú leas en el capítulo 21 del Apocalipsis, su nombre de Mateo va a estar escrito en los cimientos de la Nueva Jerusalén. ¿Un pecador? Así es. Mateo perdió muchas cosas, pero lo que ganó no se compara con lo que perdió. Así, de igual manera, si tú eres pecador y si tú sientes que vas a perder muchas cosas, tu dinero, tu seguridad, tu coche, tu empresa, por tal de seguir a Cristo, te lo digo hoy: no importa que pierdas todo esto, lo que viene es 1000 veces mejor. Hoy Mateo se predica. Miren, estamos predicando de él. Hoy es recordado. Miren cómo lo recordamos. Y él no ocultó que era un pecador al escribirlo, ¿verdad? Pudo haber escrito ahí: y un hombre por ahí que se arrepintió de sus pecados, pero que era pecador. No, un hombre publicano llamado Mateo, que estaba sentado a la mesa de los tributos del Imperio Romano, y sabían todos a quién se refería. Puedes perder, pero vas a ganar la eternidad. No compares, por favor, jamás compares lo que hoy puedes perder con el tesoro maravilloso que viene para ti. Y todos los que estamos hoy aquí, escuchen esto: hay que renunciar al mundo para poder seguir a Cristo. Necesitamos esto. ¿Qué otra cosa? Como pregunta, ¿verdad? ¿Quién eres tú en esta historia que estamos leyendo? Real, por supuesto. ¿Eres un Mateo que reconoce su pecado? ¿O eres un fariseo que se está sentando y se está escaneando como un hombre sano, perfecto, y que no tiene necesidad de que nadie lo ayude? Porque él solo puede, está sano. Yo confío que podamos hoy ser un Mateo, que reconozcamos nuestro pecado y que dejemos que la gloria de Dios nos revista en Jesucristo, y que podamos ser dignos delante de Dios, no por nosotros, sino por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Porque Cristo nos presenta santos, irreprensibles y sin mancha delante del Padre. En el libro de Colosenses lo dice. Él te puede presentar a ti, pero tienes que reconocer que hay pecado y necesitas arrepentimiento. Dios nos llama a través de su Hijo al arrepentimiento. A todo el mundo, a todo el mundo. No importa quién eras tú, Dios te está llamando a ti. Si eres un dueño de empresa, si tienes mucho dinero y tienes muchísima gente a tu cargo, Dios te llama a ti. Eres el que está limpiando los baños, está barriendo, y dijeras: es que llama a los importantes. No, te está llamando a ti. Joven, que sientes que nadie puede entenderte, que nadie te puede hacer caso, Dios te está llamando a ti. Muchachito, que tienes quizás 10 años y que tú sabes lo que ya está pasando, Dios te está llamando a ti al arrepentimiento. Y por favor, como conclusión también, una manera práctica: procuren limpiarse por dentro, que lo de adentro esté bien. Recuerden que Satanás empieza a trabajar de afuera hacia adentro, pero el Señor siempre
trabaja de adentro hacia afuera. Sana el corazón, saca las perversidades, saca el pecado, saca lo que hay dentro de nosotros, las maquinaciones, las iniquidades. Todo lo saca el Señor para que lo que ves afuera simple y sencillamente es el reflejo de lo que aquí está pasando adentro. Si ves a los hermanos cantando a Dios, si ves que están sirviéndole al Señor, es porque aquí adentro algo está pasando. Es el amor, es la desesperación de servirle a un Dios que nos ama. Con nuestras debilidades sí, con nuestras flaquezas sí, pero ponemos toda nuestra vida a su servicio. Límpialo de adentro, procura mucho al Señor, dile: Señor, límpiame de mis maldades, límpiame. Como Pablo decía, yo soy el primer pecador. Así vas a ver la mano poderosa de Dios en tu vida. Ama a Dios. Ama a Dios, conócelo. Deja de estar en un curso que yo estaba dando. Me gustó mucho la respuesta de un estudiante que le pregunté de qué Dios nos salva, y una de sus respuestas que puso ella fue de que nos hagamos la imagen o la idea de un Dios que no está en la Biblia. Y dije: perfecto, es cierto. El problema más grande que puede haber en tu vida es que tú te imagines a un Dios que no es el Dios de la Biblia. La escritura lo leímos en Oseas: conocimiento de Dios. Necesitamos, dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al verdadero único Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Tienes que conocer a Dios, pero al Dios de la Biblia. Ten mucho cuidado. Mucha gente llega y te presenta un evangelio fácil, un evangelio en el cual no hay que renunciar a nada, un evangelio que te dicen: es que Dios tiene planes para tu vida. Y sí los tiene, claro que sí, pero tienes que morir a ti. El verdadero evangelio nos habla de que nosotros tenemos que recibir a Jesús. Cuando recibimos a Jesús, dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo tengo que morir para que Él viva a través de mí. Conoce al Dios de la Biblia, porque Él te hará salvo. Tú conocerás y tendrás seguridad al caminar por conocer al Dios de la Biblia. Y por favor, no olvides que tenemos que ir y aprender lo que significa misericordia, quiero, y no sacrificio. ¿Sabías tú que esa frase nuestro Señor Jesús la mencionó en otra ocasión? Cuando dijo: id y aprended misericordia quiero y no sacrificio. Lo dijo ahora aquí mismo en Mateo capítulo 12. En Mateo capítulo 12, versículo 7, y esto fue cuando le cuestionaron que por qué no se lavaban las manos al momento de comer los discípulos del Señor. Y termina el versículo 7 diciendo esto, en el 12:7: si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, escucha, no condenaríais a los inocentes. Hay mucha gente allá afuera, y me refiero hoy a la iglesia, que necesita estas palabras. Por favor, no cierres tu corazón. No cierres, iglesia, tu corazón para los que lo necesitan. Yo sé que hay gente que hoy dirías: yo no quiero ni acercarme a Él, no quiero ni invitarlo, es el último en la lista. Dios te manda que aprendas a hacer misericordia y no estés condenando a los inocentes. Muchos de ellos necesitan oír palabra. Muchos de ellos necesitan que les regales un vaso de agua, una despensa, una ayuda. Pero has cerrado tu corazón y puede ser que solamente te estás pastoreando a ti mismo. Y has caminado tu círculo de vida, solamente son los tuyos. Es más, hasta la propia iglesia puede ser. Y yo te digo, está bien que ayudes a los hermanos, está bien que caminemos, amén. Pero por favor, no te olvides de los que están afuera. Cuando dice, ¿verdad? La palabra de Dios, cuando está esa gran boda, ¿verdad? Que dice que trae a los de afuera, y si no quieren venir, fórzalos a entrar. O sea, tienes que forzarlos, tienes que hacer un extra por aquellos que quizás los estás condenando y los estás mandando al infierno por el simple hecho de no abrir tu boca. Claro, también entiendo que dice la palabra de Dios que no demos las perlas a los cerdos.
no sea que las pisen. No des lo santo a los perros también. Claro, hay que tener cuidado. También yo sé que en cada circunstancia hay que examinarlo, hay que analizarlo, pero Dios dice, tienes que ver al necesitado, al pecador. Eso para la iglesia, pero a ti, si hoy Dios te ha hablado, lo único que tienes que entender es que necesitas a un médico y que el Señor Jesús te está llamando. No veas al rico, no veas al pobre, no veas al de la izquierda, no veas al de la derecha. El Señor te está llamando. Y si tú hoy necesitas salvación, ven a Cristo, que Él te dará el perdón de tus pecados. Por favor, no tomes en saco roto esto. Dios te está llamando a ti. Sí, a ti. Exactamente a ti. Que tú piensas que ya se te olvidó. No, seguimos orando por ti, hermano. Seguimos orando por ti. Que tú pensabas que ya se habían olvidado. No. Hay gente que sí sigue orando, intercediendo por ti. Pero si tú eres de aquellos que son pecadores y que no han reconocido a Jesucristo, ven a la cruz, porque en Él no te va a rechazar. Al contrario, Él te está llamando a ti, sí a ti, que eres un pecador. Bendito Padre Dios Todopoderoso, hoy me acerco a ti reconociendo mi bajeza, reconociendo que de entre los pecadores yo soy el primero. Tú nos has llamado, Padre, para salvación, para arrepentimiento. Tú quieres que todo el mundo venga a ti, que pueda encontrar la luz de la salvación. Padre, aunque sea el último de la lista, Padre, inclúyeme. Como lo dijo esta mujer, tú lo dijiste, Señor Jesús, no es bueno darle el alimento, el pan es para los hijos. Pero ella contestó, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen. Así es, Señor, aunque seamos de lo más vil y lo más menospreciado, recibe nuestra adoración. Recibe a tu iglesia que necesita de ti. Hermoso Jesús, toma nuestras vidas, toma nuestros corazones y llévalos seguros al Padre. En ti confiamos, tú lo has prometido y en ti esperaremos. A ti la gloria, a ti la honra y toda la alabanza. Me despido de mi parte, cantamos el canto y glorificaremos al Señor. Pero también te pido que igual, un poquito más, canta con nosotros, cante al Señor. Las maravillas de tu
la gloria, Señor.